voy a grabar una parte que es a partir de ahora. Entonces, lo que vean esta grabación se perdieron un poco de la presentación del autor, de Hugo Burel, pero van a ver el resto, ¿no? Entonces, decíamos, publicista, escritor, periodista, escribe habitualmente para periódicos, para El País, y que en determinado momento exploró la música, la pintura también le gustaba, y en determinado momento se inclinó por la escritura. Admirador muy fuerte de Borges, escribió una obra dramática, teatral sobre Borges, en la que participó Roberto Jones, y ha escrito alguna otra cosa. Es interesante ver por ahí si lo encuentran, la anécdota sobre María Kodama, que por lo que cuenta, lo dijo muy sutilmente, ¿no? Pero María Kodama anda como una especie de buitre rondando todo lo que se hace de Borges en el mundo, ¿no? Para cobrar derecho de autor, ¿no? A ver si consigue algo. Claro, y parece que él cumplió con todas las normas que había que hacer, le envió la obra, todo lo que había que hacer, y en determinado momento, cuando se representó acá no hubo problema, en determinado momento se representó en Chicago, varios años después de que Burel le enviara el guión a María Kodama. Y parece que, estando en Estados Unidos, María Kodama vio el anuncio de que se representaba la memoria de Borges, y ¿esto qué es?, dijo, y empezó a llamar a todos lados, y encontró el teléfono de Burel, y lo llamó a la casa. Burel atiende, y era María Kodama. ¿Y qué era esa obra? Pero yo ya se la mandé, señora, ya la representamos, y yo no recuerdo, y parece que estaba muy enojada. Bueno, pero yo ya se la mandé, ya arreglamos todo esto, y no sé si, no, ¿y qué quiere que haga? Bueno, la obra se va a representar, ¿no? Y parece que no, la señora se dio cuenta después y no lo llamó más, ¿no? Pero el periodista le preguntaba, porque en ese momento en que le hacían la nota, a María Kodama estaba haciéndole un juicio a un escritor español, Agustín Fernández Mayo, que había hecho una remake del Hacedor, de un libro de Borges. Una cosa que nunca había escuchado en literatura, porque uno en el cine está acostumbrado a que se haga una remake, una nueva versión de una película ya hecha. Pero ¿cómo es? A mí me gustaría saber cómo es la remake, porque no la conozco. ¿Cómo es la nueva versión de un libro ya hecho? Sí. Y eso es una cosa que Burel tampoco conocía la versión del español, pero decía algo interesante y que creo que estoy de acuerdo con él. Él decía, al que más le hubiera encantado la remake es al propio Borges. Porque la idea esa de que un actor escribe lo que ya está escrito es borgiana, ¿no? Hay un cuento muy famoso que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que es un tipo, Pierre Menard, que quiere escribir de vuelta el Quijote, él, ¿no? Entonces, es una idea perfectamente borgiana y que a Borges seguramente le hubiera encantado, ¿verdad? Pero bueno, María Kodama tenía otros intereses, ¿no? O tiene otros intereses, no sé qué habrá pasado con eso. Entonces, Burel es muy admirador de Borges, y eso se puede notar en algunas de sus obras, y en determinado momento se inclina, si ustedes han leído cosas de Burel, en determinado momento se inclina por lo policial, y casi todo lo que escribe últimamente tiene que ver con lo policial. Con el policial. ¿La novela negra, Rafael? ¿Cómo? Perdón, la novela negra. Sí, claro. Negra. Yo tengo Montevideo Noir. Sí. Tengo en este momento, que es del 2015. Sí, que forma parte de una trilogía, ¿no? Forma parte de una trilogía con Sorocabana Blues, creo, y Noches de Bonanza o algo así, ¿no? Podemos volver a eso ahora justamente, y vamos a volver sobre este tema más adelante, sobre el policial, cuando justamente nos enfrentemos a un policial. El policial que nosotros vamos a ver no va por el lado de la novela negra, sino un policial más clásico, más inglés,
¿no? Ya veremos más adelante específicamente qué es la novela negra y la novela policial. Con algunos... ¿Están escuchando? ¿Se escucha? Hola. Hola. Sí, ¿Sí se escucha? escucha, Ah, sí. sí. No, Sí. porque se ve que es la mía ahora. Sí. Ahora fue mi internet que ¿Se los escucha? congeló a Sí, todos. se escucha. Los Sí. congeló a todos. Mi Se internet fue el los vi- congeló se fue a el todos y no... Se Ahora. fue el video. ¿Se fue el video? Sí, a ver. Voy a volver a compartir el... Te vemos en chiquito. Bueno, ¿ven el PowerPoint? ¿Ven los datos? Sí, Sí, está. Ah, no importa si me ven a mí, lo importante es que vean. No del todo porque Justamente, mira, ahí, tú que decías que tenías Montevideo Noir, ahí está, había acertado con Noche de Bonanza. Hay una trilogía de ese personaje, Gabriel Keller, Sí, que aparece en las 3 novelas. Pero se ha interesado mucho Sí. entonces por las cosas, las historias que tienen cierta trama policial. No solo cuando hay un protagonista que es policía, sino que cuando hay un protagonista que oficia de... ¿no? Ustedes piensen, y tienen seguramente mucha experiencia del cine o de la novela, que la novela policial o el policial no tiene por qué tener de protagonista un policía, exactamente, o a un detective. Muchas veces el que efectúa la investigación es un personaje que está interesado en resolver algo y efectúa los mismos pasos que un detective, solo que no tiene el título de... ¿no? Lo importante del policial es el procedimiento, el misterio a resolver, ¿no? Que en general tiene que ver con algún asesinato, ¿no? Que son los policiales que resultan más interesantes. No me acuerdo quién era que decía que el misterio más interesante a resolver en un policial tendría que estar vinculado con una muerte, porque si no, no era el efecto buscado, no era el mejor, digamos, ¿no? He escrito un montón de obras acá, después van a ver la lista, y todas en general muy buenas, ¿no? Me gustaría, para finalizar hoy, no ahora todavía, tenemos unos cuantos minutos, pero finalizar viendo estas afirmaciones hechas por Burel en algunas entrevistas. Las 2 primeras afirmaciones son de un libro, en una entrevista que se le hizo en un libro que editó Alfaguara, El oficio de contar. Es un libro muy interesante porque plantea un cuento de un autor uruguayo e inmediatamente del cuento una entrevista a ese autor, ¿no? Entonces, creo que hay más de una edición, ¿no? Yo tengo una acá que tiene a Andrea Blanqué, a Hugo Burel, a Butazzoni, a Tomás de Mato, a Delgado Paraín, a César Di Candia, a María Domínguez, Milton Fornaro, Henry Trujillo, Hugo Fontana, unos nombres importantísimos dentro de la literatura uruguaya. Y lo interesante que les decía del libro es que hay como una pequeña dosis de ese escritor en un cuento, y enseguida una entrevista, ¿no? Hecha por Nelson Díaz sobre la literatura, sobre la escritura de ese autor, ¿no? Entonces tenemos la parte literaria y qué teoriza ese escritor sobre lo que escribió, ¿no? Entonces, las 2 primeras afirmaciones son de este libro y dice esto sobre la literatura. La literatura en general también cumple una función terapéutica que no está ponderada en ninguna descripción que vos puedas realizar, porque cada autor experimenta sensaciones diferentes. Los escritores necesitan de la escritura como de la sangre circulando por las venas. El proceso a la hora de escribir es muy misterioso. Las ideas no las buscás, te eligen, como decía Mario Lebrero. Sos elegido por un tema determinado y lo único que podés hacer es negociar con esa situación y asumirla. Las afirmaciones que vamos a ver ahora, que estamos leyendo de él, las han dicho muchos escritores, no son originales de Burel,
pero me parece interesante seguir reflexionando sobre estas afirmaciones que de alguna manera hemos leído en otros autores. Primero, esa función terapéutica. Bueno, uno escribe, o alguien escribe, porque necesita curar algo, necesita sanar algo, o le hace bien, o simplemente le hace bien, ¿no? Entonces, escribir es una necesidad vital. Eso es algo que lo dicen muchos escritores, que necesitan hacer eso para estar bien, ¿no? Como si fuera una cosa casi biológica, ¿no? Inevitable, y como es inevitable, las ideas te vienen y están ahí al alcance de la mano, como hemos conversado tantas veces, ¿no? Es simplemente mirar, ver, y ya hay una idea ahí, ¿no? Al alcance nuestro. Decía Burel por ahí en alguna entrevista, en varias entrevistas se lo escuché esto, de que casi todas las ideas para escribir una novela podrían transformarse en una novela policial, que todo podría escribirse de manera policial. Y me parece interesante eso. Sobre todo él lo dice como que la literatura tiene un poder para resolver cosas. Si hay un misterio que no conocemos y yo me pongo a escribir sobre ese misterio, lo resuelvo dentro de la ficción. Esta anécdota ya la conté otras veces para los que vienen al taller hace años, ¿no? Pero el escritor uruguayo cubano Daniel Chavarría decía eso exactamente. Yo se lo escuchamos con otros integrantes de este taller en la Intendencia de Montevideo, una vez que vino. Decir que él escribía porque veía cosas que no entendía. Que él veía, por ejemplo, a un muchacho que a la peor hora de la noche se metía al agua y nadaba profundo para buscar, se metía con un arpón y nadaba profundo a la hora que los tiburones están más cerca de la costa, y él tenía que escribir sobre ese muchacho, porque este tipo es capaz de regar la vida. Obviamente que había una razón práctica. Si los tiburones se acercan a la costa, van corriendo los peces hacia la orilla, y puede obtener las mejores piezas en la pesca. Pero, ¿por qué alguien es capaz de arriesgar la vida por eso? Bueno, tengo que escribir, y en el cuento o en la novela que yo escriba sobre ese muchacho voy a encontrar una respuesta. Que será o no será la verdadera, no importa, pero encontré una respuesta. Y a veces esa respuesta puede ser la verdadera, ¿no? O la literatura te proporciona mecanismos de razonamiento y de acercamiento a lo real que te permiten resolverlo. En la entrevista del café literario ahí en la sala de la Reta, él puso como ejemplo, en ese momento había pasado lo de Nisman en Argentina, y él decía que él estaba seguro que el crimen del fiscal Nisman lo podía resolver mejor un escritor que un policía. Que alguien tomara el caso y escribiera sobre él, ¿no? Y que iba a llegar más fácil a una solución para el caso que la propia policía. Entonces él le da un poder a la literatura de influencia sobre lo real, que es tremendamente importante, ¿no? Bueno, hay una forma, la ficción te permite teorizar sobre la realidad y hasta resolverla, no es una cosa apartada de la realidad, ¿no? Otra afirmación acá sobre la literatura: crea mundos que no están en ¿no? Algo que tiene que ver con lo que veníamos diciendo, crea personajes que terminan siendo más reales que gente de carne y hueso. Nadie duda que Madame Bovary y Moby Dick existieron. Cuando reivindico la escritura de ficción me refiero a lo siguiente: cada vez más la literatura impone productos temáticos, productos que funcionan más por el tema que tratan que por la manera en que como están hechos. Te pongo un ejemplo: El Código Da Vinci, como producto literario, es muy malo, es una novela torpe, con una serie de errores enormes. Lo que sucede es que tiene un tema interesante, que está planteado con los mecanismos del bestseller, y además genera una polémica por ciertas ideas muy deslumbrantes e ingeniosas. Ese es un camino por el que no me interesa transitar. La escritura para mí es otra cosa. Voy a dividir esto en dos partes, ¿no? La idea de que la literatura crea personajes que hasta son más reales que los de carne y hueso.
no sé si ustedes tienen esta impresión, pero yo hay personajes literarios que conozco más que a tíos míos. El narrador me dice tantas cosas, me lo describe tan bien, a Madame Bovary o al que sea, me lo ha descrito tan bien, me lo ha presentado de una manera tan viva, que a ese personaje lo conozco profundamente y siento que de algún modo ha vivido o vive, ¿no? Y hay personajes con los que me cruzo en la vida real, de los que no sé absolutamente nada y son muy cercanos. Claro, no tengo al narrador omnisciente que me diga ahí, este fulano está pensando tal cosa o ha hecho tal otra, ¿no? No tengo eso, ¿no? Una voz en off ahí, ¿no? Como en las películas que me explique cómo es, cómo son las personas. Pero el personaje literario sí, lo veo ahí, veo todo lo que ha hecho, lo que piensa, ¿no? Depende de la opción narrativa que encuentre el autor, ¿no? Entonces, es muy fuerte esta afirmación, y no sé si la hemos pensado, pero ¿cuánto llegamos a conocer a un personaje que nos impacta? ¿Cuántas veces un personaje nos ha enamorado, o nos ha deslumbrado, o nos ha provocado rechazo, ¿no? Un rechazo tan fuerte, que sentimos que los conocemos, que viven, que son reales y nos indignamos porque hace tal cosa o hace tal otra, o lo felicitamos porque dice tal otra, piensa tal cosa, nos conmovemos, lloramos, nos reímos. Ese personaje, si provoca eso, es muy fuerte que provoque todo eso, ¿no? Y después se va para el lado de lo comercial, ¿no? De por dónde va la literatura más vendida hoy en día. No interesa tanto la forma de escribir, sino encontrar un gancho, ¿no? Bueno, parece interesante decir que el Vaticano tiene una serie de secretos y de cosas que encubre. Entonces, no importa si eso está bien contado, la idea prima sobre la forma en que está escrito, ¿no? Lo que me deslumbra ahí de ese bestseller y de muchos otros es simplemente el tema que está planteando, la anécdota, pero de repente está escrita muy mal, con metáforas absolutamente banales y recurrentes, poco creativas, con errores hasta sintácticos, porque no importa, ¿no? Lo que vende es simplemente la anécdota, la acción, como esas películas de acción, ¿no? Donde, bueno, uno se entretiene, ve explotar coches y pasa esto y pasa lo otro, pero no, después sí, van a pasar los años, no se olvidó de eso, no quedó más nada, ¿no? No nada. ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Lo que está diciendo. Y las dos últimas afirmaciones, ¿no? Una sobre la ficción y la otra sobre lo verosímil, que son dos conceptos que están estrechamente unidos. La ficción pura no existe, al menos para mi concepción de la escritura. Siempre está presente el autor en la trama y en los personajes, repartido y oculto, camuflado en varias voces y personalidades. De modo que si bien es ficción, hay muchos detalles que surgen del inconsciente, de vivencias que adquieren una nueva significación al incorporarlas a la historia. Hasta los sueños suelen ser un insumo. El privado y personal mundo onírico, o las huellas de lecturas y hasta de situaciones anodinas que recuperamos para imponérselas a algún personaje. Todo forma parte de ese extraño depósito al que el autor recurre muchas veces sin tener conciencia de lo que hace. Esa forma parte del formidable misterio de escribir. Hay algo que él no se explica del todo, ya lo decía creo que en la primera frase, sigue teniendo mucho de misterioso de por qué escribe, sabe que lo necesita, pero no sabe mucho más, o no quiere saberlo, y no le gusta mucho eso de andar explicando, bueno, qué simboliza tal cosa y tal otra, lo cual me parece bastante razonable, ¿no? Eso depende del lector, porque si el escritor va a estar explicando todo lo que quiso decir, bueno, ¿para qué está uno? ¿No? ¿Para qué escribió la historia? Que escriba las ideas, que escriba las ideas que tiene y no escriba ninguna ficción, ¿no? Las ideas las va a sacar el lector, ¿no? Lo que no quiere decir que esté lleno de ideas lo que esté escribiendo, ¿no? Y me parece interesante esto de que el autor siempre está,
podrá estar escribiendo de la Tierra Media y de elfos o de duendes, o podrá estar escribiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, o podrá estar escribiendo de la pandemia. Pero el autor siempre está de alguna manera en la opinión de un personaje, en la forma en que mira un narrador, en lo que deja de hacer o hace un personaje secundario, siempre está por ahí repartido. Lo que no quiere decir que sea una representación pura, ¿no? Bueno, esto es lo que piensa el autor, ¿no? O tal personaje lo representa totalmente. Está repartido por ahí y es imposible que no esté. No es una máquina produciendo una historia a la que le cargaron una serie de elementos y con esos elementos produjo algo y no se involucró, no puso de sí en lo que estaba haciendo. No, está metido en eso, ¿no? Y por último, lo verosímil. Bueno, uno hace ficciones, un escritor hace ficciones, inventa fantasías, ¿no? Pero esas fantasías tienen que ser verosímiles. Este es un concepto que para mí es muy importante y que hay que analizarlo, tenerlo siempre muy presente. Cuando algo no nos convence, cuando algo no convence a los lectores, es porque hay algo que falla en lo verosímil, ¿no? Verosímil que resulta creíble, ¿no? Hay temas o épocas o personajes que son más creíbles que otros. Pero esto no quiere decir, a ver si se entiende a dónde voy, que lo verosímil no esté en aquellas producciones más fantásticas o maravillosas o de ciencia ficción. Ahí también está lo verosímil. Solo que lo verosímil no está afuera del texto, sino está dentro, ¿no? Y quiero explicar esto, a ver si soy claro. ¿Cuándo me resulta algo creíble? Estoy leyendo algo o viendo una película y lo comparo con el exterior, ¿no? Si ya veo un auto que salta por arriba de 3 edificios, aterriza en un barco que está, no sé, a 3.000 metros, ¿no? Y no voy a creer mucho eso que estoy viendo ahí, ¿no? Pero porque lo comparo con mi concepto lógico, racional, científico de lo que es el mundo exterior. Bueno, un auto no puede hacer eso, ¿no? Pero hay un verosímil que es interno. Una vez que uno está leyendo Harry Potter, El Señor de los Anillos, o está viendo estas películas, las versiones fílmicas de estas películas, o cualquiera, o El Laberinto del Fauno, no sé, ¿no? Películas que tienen cosas asombrosas y fantásticas ahí metidas. Hay reglas internas a la historia que estoy contando que las creó el propio escritor. El escritor me creó un mundo con sus reglas, que no depende del todo de las reglas externas, ¿no? Y en el mundo de esa ficción que me creó, ciertos personajes tienen determinados poderes. Y yo acepto esa regla. En ese mundo de ficción tiene esos poderes. Lo que no puede hacer el autor, ¿no?, es decirme en un segundo capítulo que el personaje ya no tiene esos poderes sin una razón. Ya está, es normal. No, tiene que haber una razón para que ese cambio sea verosímil, pero verosímil dentro de la ficción, ¿no? Entonces, es muy importante que cualquier obra tenga cierta coherencia, ¿no? Ya sea una coherencia interna, que asegure que el lector se crea eso, o una coherencia con el mundo exterior, ¿no? Porque si bien existe lo que se llama la suspensión de la incredulidad, a ver, cuando uno va al cine o va a un libro, quiere creerse la ficción o la fantasía que está ahí, ¿no? Queremos creer que no nos engañe, ¿no? O por lo menos apartarnos por un momento del mundo exterior para volver a él con con una mejor carga cultural tal vez, ¿no? Pero nos metemos ahí en una ficción, en la película, en la novela, y estamos dispuestos a ser engañados, ¿no? Esto yo lo hablé otras veces también, perdonen a los que vienen hace años si soy repetitivo, pero uno tiene unos pocos ejemplos, como diría Borges, para dar, ¿no? Cuando nos enamoramos, sabemos que cuando la persona que está al lado nuestro y estamos enamorados nos dice que somos la persona más linda del mundo, que es mentira.
Y también sabemos que es mentira cuando se lo decimos a la otra persona, pero estamos dispuestos a creerlo. Y de alguna manera lo creemos, ¿no?, por las reglas internas de ese mundo que hemos creado entre dos. Bueno, en ese momento, para mí, o para ella, somos la persona más hermosa del mundo, ¿no? Aunque estemos lejos de ser Brad Pitt o lo que sea, ¿no? Después, cuando se va el amor, se nos va esa forma de ver, ¿no? Pero lo mismo con la literatura. Uno va dispuesto a que en el proceso de seducción el escritor me mienta. Pero me tiene que mentir lindo, me tiene que mentir bien, para que yo suspenda la incredulidad y me crea, ¿no?, eso que me está diciendo. Entonces, ¿cómo? ¿No? El cómo se escribe es importantísimo, ¿no? Por eso vuelvo a la frase aquella del Código Da Vinci, ¿no? El cómo es importantísimo para convencernos de que la ficción más inverosímil puede ser, ¿no?, real, ¿no? Y ahí está la tarea del escritor, en el cómo, porque si no los libros los escribiría, la literatura la escribiría cualquiera, ¿no? Bueno, hay una tarea ahí con el lenguaje, con transformar las cosas, con escribirlas de cierta manera, con usar determinados recursos, que es una tarea propia del escritor, ¿no? Y que va a transformar determinados eventos, determinadas situaciones y determinados personajes en algo que nos va a seducir, que nos va a gustar, ¿no? También es cierto que hay autores que nos seducen y otros que no, y también son buenos, ¿no? Y también son buenos. Vemos que a determinadas personas les gusta tal autor, y a mí nunca me gustó, y bueno, eso también nos pasa, ¿no? Y nos va a pasar con cualquier producto cultural, como en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y como diría Borges también, ya que lo hemos citado mucho, bueno, si un autor no es para nosotros, en determinado momento no nos gusta, no hay que tener ningún remordimiento en abandonarlo, ¿no? Bueno, si uno se anda forzando a leer determinadas cosas, menos le va a gustar, ¿no? Entonces veremos, no sé, hay gente que se sumó ahora, pero no sé si es porque se desconectó, porque se perdió. Veremos qué pasa con Burel. Muchos de ustedes ya lo han leído y les gusta, otros capaz que no les gusta. Veremos si, o muchas veces me ha pasado, ¿no?, de que determinado autor no les gustaba y cuando lo entramos a ver entre todos les ha gustado. Muchas veces ha pasado eso. Pero no es ningún mérito mío, sino que era un mérito del autor que no se había visto nada más, ¿no? Entonces veremos qué pasa con Burel. Les repito que ahora, ni bien colguemos, les envío el mail con los materiales, ¿no? Lean solo los cuentos por ahora, bueno, lean todo lo que quieran leer, ¿no? Les digo que como para tener más en común de qué hablar para la próxima, leer los cuentos, ¿no? Y bueno, nos encontramos el jueves que viene, a la misma hora, por este canal, y esta vez es cierto, ¿no?, por este canal. Antes lo decíamos allá en el salón y no era, pero ahora sí, nos vemos el jueves que viene por este canal. No sé si alguna quiere decir algo, alguien quiere decir algo. Después que lo grabás, ¿Cómo? Perdón, Sí. Rafael, después que lo grabás, tú después lo pasás por WhatsApp o por mail, porque yo el jueves que viene no voy a poder estar. Sí. Entonces, pero no me quiero perder justamente tu clase. Sí. ¿Lo pasás? Sí, Ah, sí. bárbaro. Sí. Les pido encarecidamente que me hagan acordar, que los que se conecten me hagan acordar de grabar, porque es muy probable que yo me olvide. ¿Ah? Fíjense que hoy lo dije que iba a grabar y no grabé. Bueno, grabé gran parte, seguí grabando. Se los encargo encarecidamente a mis compañeros. Está bien Bueno, eso. ¿Ah? Casualmente tengo médico 5:30 de la tarde. Sí, no podés desperdiciar eso. No, eso es imposible. ¿Ah? Bueno, Chao. muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Por favor, nos vemos el próximo jueves. El jueves. Chao.